Hola, qué bueno que estés de vuelta. El Colegio de Especialistas y Médicos Familiares número 21, con la colaboración de el Consejo Mexicano de Certificación, la Federación UONCA y la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, presentan Gonartrosis en el primer nivel de atención, por el doctor Manuel García Mora. El tema que se escogió de gonartrosis para mí es muy importante porque es lo que veo en un 60% de mi consulta todos los días. Gran parte de los pacientes eh, que veo pues vienen inicialmente de la unidad familiar, pasando por la especialidad de rehabilitación y en ocasiones por subespecialidades como artroscopía. Pero mi interés es que podamos atender y que realmente ya no lleguen tanto paciente a esos terceros niveles. Es una enfermedad que es muy común, ahorita vamos a ir viendo cómo se presenta esta enfermedad. Hay que entender un poquito más el proceso fisiopatológico y ver que realmente no estamos aplicando las medidas necesarias para poder detener el avance de la gonartrosis, que es muy frecuente, una enfermedad que se ha generado por la longevidad que ya tenemos como en este avance médico, en este poder generar que la vida se prolongue más, y por lo tanto esas enfermedades se fueron siendo más comunes, siendo que en antigüedades, en otras civilizaciones que no llegaban a más de 30, 40, 50 años ya era una expectativa muy larga de vida, pues obviamente no se veían tanto este tipo de enfermedades. Y entre otras cosas que vamos a platicar con respecto a la gonartrosis. Y que la farmacia, la farmacéutica, quiere generar una expectativa que el manejo es por vía de, de medicamentos, cuando realmente este proceso, pues no, hasta ahorita no se ha demostrado, es lo que se concluirá, que haya un medicamento, exista un medicamento que genere la reparación del cartílago, que es el asunto primordial de este proceso, ¿no? Entonces, si me hacen, yo voy adelantando o la van adelantando ustedes. A veces, muy bien. Entonces tenemos que empezar a tener un poquito de un recuerdo, un poquito de esas clases que tuvimos en la facultad como médicos y poder entender que si sabemos anatomía, fisiología, la patología, entonces por lo tanto va a tener un entendimiento de qué es lo que está causando y por lo tanto vamos a dar un tratamiento adecuado a esa patología. Desafortunadamente lo vemos como que gonartrosis, falta de cartílago y se acabó. Que vaya con el ortopedista. Pero esta enfermedad va avisando desde sus inicios que se está presentando, que está ya dando problemas a una de las articulaciones más importantes del cuerpo. No es la más, todas son importantes, ¿no? Pero esta nos permite hacer muchas actividades y es la que recibe la mayor carga de peso, como lo iremos viendo, de todo lo del tren superior. Va a recargar todo ese peso exactamente en este punto, en estos dos puntos que son las dos rodillas, se distribuye el peso y por lo tanto de aquí va a surgir todo este proceso. Entonces, nada, recordemos rápidamente que una articulación es cuando dos estructuras óseas están en contacto. Y en este caso no solo son dos, son tres. Son tres estructuras las que van a formar. En realidad cuatro, con el peroneo, pero las dos importantes es el fémur, la tibia, y un tercero componente es la rótula, ¿no? Y esos tres van a estar en constante movimiento en la actividad que hagamos en las piernas. Llámese caminar, llámese manejar, andar en una bicicleta, ¿sí? Simplemente movernos, aunque estemos acostados, generamos un movimiento pequeño en las rodillas. Entonces, esta articulación se está moviendo en todo momento, pero durante todo el día
Mientras estemos caminando, estamos parados, va a recibir toda la carga de peso en forma constante. Por eso es una articulación que es de las que más se daña con respecto a los años y el descuidado que tenemos como personas. ¿Sí? Entonces, esta articulación tiene varios componentes, tiene que tener varios componentes para poder determinar, poder realizar toda la función que cumple. Siguiente, por favor. Bueno, entonces una articulación, que en este caso ahorita vamos a ver qué tipo de articulación es, va a tener superficies articulares de los huesos que ya hablamos, fémur, tibia, en su porción proximal y distal respectivamente, una membrana sinovial o una cápsula articular que va a generar, que permita la recolección, el acúmulo de líquido, que va a permitir ser un colchón y va a permitir ser un amortiguador, pero a la vez es el que permite la nutrición del cartílago que no contiene muy o contiene muy pocas arterias nutricias, prácticamente no contiene, es por medio de todo el material que se encuentra en el líquido se reabsorbe y eso lo están nutriendo al cartílago y por lo tanto es vital para la articulación mantener este líquido en las mejores condiciones, que va cambiando obviamente con la edad, con muchos otros factores va cambiando esas características del líquido sinovial. Entonces, por lo tanto, la funcionalidad de la rodilla también tiene gran eh, dependencia de la calidad de este líquido y que a su vez le permita al cartílago tener una nutrición adecuada, una amortiguación, menos contacto y por lo tanto menos desgaste. Es muy importante el líquido. Va a haber otros tejidos como son ligamentos, tendones, ¿sí? Que van a dar una estabilidad a la articulación y que son muy importantes y que muchas veces no tenemos en cuenta cuando estamos revisando una rodilla con una gonartrosis, que decimos como siempre, es el desgaste del cartílago, pero no tenemos en cuenta que hay otras estructuras que se están dañando y por lo tanto la sintomatología de la gonartrosis va a ser variada y vamos a ver los síntomas con los que más se describe la enfermedad, pero todos los demás síntomas que se van a aunar por toda la patología que se va agregando, por no solamente el desgaste, ¿sí? El desgaste es la parte histiológica, pero el proceso fisiopatológico es mucho más complejo en la rodilla y va generando cada vez más discapacidad y dificultad para la función, que es caminar, moverse, flexionar y permitirnos el desplazamiento de nuestro cuerpo para poder realizar nuestras actividades. Y esto genera, como veremos más adelante, el proceso de impacto sobre el mismo paciente y genera un proceso eh, negativo para los demás órganos, ¿sí? Porque no caminar, no moverse genera mayor reposo del paciente, menos movilidad, más obesidad, insuficiencia venosa, insuficiencia arterial, procesos de disminución a nivel de la válvula, de la bomba cardíaca, cada vez el corazón es más débil, con menos capacidad de bombear sangre, entonces no repercute solamente en la rodilla, va a repercutir a todos los sistemas de que una rodilla no esté funcionando. Entonces no lo podemos ver solamente que es un desgaste de rodilla. Hay que ver en todas las repercusiones que va a tener para que el paciente ya no siga siendo funcional, se canse más rápido, el paciente deja de ser eh, independiente y empieza a ser dependiente, no solo de personas, sino de una rodillera, un bastón, una andadera, y ya ese paciente ya va deteriorando su calidad de vida. Y todo por un desgaste, que todos decimos, solamente es un desgaste de cartílago. Entonces hay que ver más integralmente y más a fondo esta patología que está dañando mucho a la sociedad y a las personas y que no tendría que ocasionarse. Vamos a ir viendo eso. Siguiente, por favor. Bueno. Entonces, recordando solamente, aquí tenemos tres tipos de articulaciones. La que estamos viendo, la que es la rodilla, es la sinovial.
que no se une directamente, sino que los huesos comparten una cavidad sinovial que está cerrada por una cápsula que ya hemos mencionado, que la cápsula va a formar parte, que va a encerrar, va a permitir que el líquido esté bañando al cartílago y esté siendo disminución de la fricción. ¿Ok? Pero también, pues, va a contar, esto se encuentra en varios tipos de articulaciones y la rodilla es una de este tipo de clasificada histológicamente como una de tipo sinovial. La siguiente. Entonces tenemos varios tipos en nuestro cuerpo, hay una diversidad de articulaciones que obviamente a los anatomistas, a los fisiólogos, ha costado trabajo darle un entendimiento a cómo la naturaleza fue creando la posibilidad de crear una variedad importante de articulaciones, una forma de poder generar que en conjunto los huesos, los ligamentos y músculos generen que una articulación pueda promover una actividad. Tan simple es como agarrar con las manos. El tipo de articulaciones de la mano son muy específicas. Las que tenemos en el cuello muy diferentes a las demás articulaciones. Y aquí en la de la rodilla es una combinación entre la 3 que es la condilia, ¿sí? Es un cóndilo, es algo redondo, ¿sí? Que permite una semiesfera, que permite el movimiento de rotación, junto con el de bisagra. ¿Sí? Entonces la rodilla, como veremos, tiene dos cóndilos, tiene movimiento de condilio, pero también un proceso de bisagra, dos bisagras que se están moviendo al mismo tiempo y está permitiendo la función de la rodilla. Entonces es muy importante acordarnos qué tipo de articulación estamos viendo. Siguiente. Bueno, entonces la articulación no solamente son huesos, o la rodilla no son solo huesos, sino es una serie de conjunto de músculos, ligamentos, tendones y bursas, que son la división de la cápsula, de la sinovial, de la cápsula que está envolviendo a la rodilla, ¿sí? Esas bursas son las que permiten ese líquido y van a estar rodeando la rodilla, pero hay un conjunto de músculos que algunos son biarticulares y uniarticulares, que van desde la zona de la pelvis, otras del trocánter, otras van del fémur, de la tibia, y va una serie. No vamos a dar una anatomía ahorita, una clase de anatomía, porque nos llevaríamos toda una clase nomás en hablar cada músculo, pero sí recordar que los músculos principales que van a actuar y que vamos a ver el tratamiento pivote de la gonartrosis es conocer que tenemos un cuádriceps, cuatro músculos que están formados, dos bastos, medio lateral, un vasto medial y un cuádriceps, un recto femoral, que es la parte anterior y genera la extensión de la rodilla, y en la parte posterior los famosos isquiotibiales, que están formados por el semimembranoso, semitendinoso, ¿sí? La famosa pata de ganso, y lo que es el bíceps crural o femoral. Aparte de los músculos laterales de la pierna, ¿sí? En la parte medial los abductores y en la parte exterior con lo que es todos los abductores. Entonces, y no solamente es la parte importante, la parte inferior, ese es el muslo. En la parte inferior, en la pierna, están los gastronemios, ¿sí? Los gemelos, en la parte inferior que dan también movimiento o que ayudan a la estabilidad de la rodilla. Entonces vamos a ir hablando sobre la importancia de todos estos músculos y no solamente para el tratamiento, sino a la hora de explorar un paciente, estos músculos se empiezan a ver afectados y no solamente es el dolor de rodilla por el desgaste, sino porque también empieza a afectar todo este paquete de músculos que comienza a haber una claudicación, un movimiento forzado y empieza a haber dolor, tanto en tendones, que es lo más frecuente, tendinitis de todos estos músculos que mencioné. La más común es el dolor en la parte medial de la rodilla, que genera una tendinitis de los abductores de la banda iliotibial, y todos estos músculos generan la estabilidad lateral de la rodilla y por lo tanto siempre están en constante forzando para que la rodilla siga estable y no esté bailando. Entonces vamos a ver la importancia de todo este complejo,
¿sí? Aparte que hay arterias, venas y ligamentos, como ahorita hablaremos más adelante. Hay un ligamento aquí en la parte de, por arriba de la rótula, un transverso, es un ligamento transverso que ahorita actualmente está generando una bursitis muy característica en los pacientes con gonartrosis crónica, que siempre presentan esa bursitis suprapatelar, que antes no se presentaba tan frecuentemente en los últimos años y lo vimos a partir de la pandemia, que se empezó a presentar una bursitis. Antes era más común la bursitis posterior y la anterior, pero infrapatelar. Eran las bursitis más comunes. Actualmente la bursitis suprapatelar limitada por este ligamento transverso que está por arriba del cuádriceps, es la más, ya no la más frecuente, pero se empieza a generar y es muy, muy dolorosa, difícil de remitir y es discapacitante para el paciente para poder caminar. Y sí es compleja y no hay un tratamiento quirúrgico, simplemente es tratamiento rehabilitatorio conjunto con farmacológico para poder manejar este tipo de bursitis. Antes de que se me vaya a olvidar hacer mención de esta, que las variantes anatómicas, los procesos anatómicos nos van a dar ciertas características clínicas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ya una vez que sabemos qué tipo de articulación, ya que sabemos que hay un conjunto de músculos, ligamentos, tendones, tenemos que tener en cuenta que la biomecánica nos habla de un proceso de palancas donde actúan los músculos y generan el proceso de movimiento de la pierna, ya sea acostado y ya sea caminando, que es una de las funciones principales de la rodilla, permitir el movimiento de la rodilla para poder generar el desplazamiento de nuestro cuerpo y generar el proceso de marcha, que es una actividad tan común que hacemos todos los días, pero en cuanto empieza a fallar la rodilla o cualquier otra parte, cadera, tobillo, nos damos cuenta de la importancia de que todo este proceso, todo este conjunto de músculos, ligamentos, tendones y procesos articulares estén en las mejores condiciones para poder realizar. Y no solamente el caminar, subir, bajar escaleras es una de las ya cuestiones que cuestan más trabajo cada vez que la patología empieza a ser más avanzada y no nos permite realizar las actividades. Entonces, esta es una palanca de segundo grado donde los músculos generan ese proceso tanto de flexión, extensión, donde la rodilla es el punto medio, donde está el apoyo y la carga de peso es la pierna. Entonces, esto es el tipo de palanca tipo 2. Siguiente, por favor. Bueno, entonces hablábamos que hay ligamentos, tendones. Los dos más importantes, pero no los únicos, todos en conjunto son muy importantes, pero dos de los que se manejan al momento del movimiento de la rodilla, del desplazamiento de la tibia y el fémur, ¿sí? Uno sobre de otro genera que los ligamentos cruzado anterior y posterior que todos hemos escuchado, debemos de conocer, son dos de los ligamentos que se van a someter a estrés para poder realizar esta actividad. Pero si la marcha empieza a ser claudicante, empezamos a forzar y empezamos a debilitar y a lesionar esos ligamentos. Entonces es muy común en procesos avanzados haber o que se presenten lesiones de los ligamentos, no solamente en los procesos traumáticos, que es lo más común en los deportistas, ¿no? Pero en pacientes de estos empieza a haber una degeneración, un desgaste y una lesión crónica también a nivel de estos ligamentos. Entonces también tenemos que tenerlos en cuenta que puede haber lesión de ligamentos en pacientes no están rotos, pero están inestables. Entonces hay que hacer una valoración integral de la rodilla y siempre corroborar que los ligamentos, tanto anterior, posterior y los colaterales, estén en buen estado y no se estén y la mayoría de las veces están inestables. Más los colaterales, en la mayoría ahorita lo que yo he visto en la consulta son los colaterales los que más, pero es debilidad de todo el complejo muscular que hemos visto. Entonces toda la carga va sobre estos ligamentos para que la mantenga en su lugar hasta que en algún momento pasemos o se sobrepase la capacidad del ligamento y hay unas rupturas parciales y se hace más complicado cada vez el proceso de una simple gonartrosis, que es el desgaste, y simplemente porque dejamos que vaya avanzando, avanzando, avanzando y se vaya complicando más toda la fisiopatología de la rodilla. Siguiente.
Mm. Bueno, entonces, vemos que la osteoartrosis o artrosis de rodilla, ¿sí? Es una enfermedad crónico-degenerativa que afecta a la articulación de la rodilla y a todos los componentes que ya mencionamos, obviamente, componentes articulares, ligamentarios, líquido sinovial y la musculatura. Se desarrolla más estadísticamente en adultos mayores, pero en la actualidad ya hemos visto, o en las nuevas, ¿por qué en los adultos mayores? Porque son personas que ya rebasan 70 años, que han estado, que han sido generaciones que están acostumbradas a caminar. Son gente que no había tanto transporte como ahora, Uber, Metrobús, trolebús, metro, mototaxi, moto Uber y no sé qué tanto más. Entonces, gente que ha caminado toda su vida y todos los trabajos eran más de tipo desplazamiento. No había tantos trabajos como ahora que son de escritorio y que todo el tiempo estamos en el carro o sentados en el transporte público o no simplemente parados, ¿no? Entonces ya nuestra actividad de caminar, que es una actividad tan sencilla que nos ayuda a fortalecer y mantener en estado activo a nuestros músculos, ha ido disminuyendo, pero todas estas personas adultas mayores son personas que han caminado demasiados años y por lo tanto el desgaste ha sido ya inevitable y genera que a estas alturas una de las demandas de cirugía más importantes a nivel ortopédico es el reemplazo articular. Pero ese es el aspecto que vemos en estas generaciones. Ahora en las nuevas generaciones nos tocará dentro de unos 20 30 años. ¿Qué tanto más se están relacionando en comparación a estas generaciones antiguas? El que ahora estén todo el tiempo viendo televisión, sentados en un sillón, que estén haciendo trabajos en casa, que estemos haciendo conferencias, ¿verdad? En línea. Ya no nos desplazamos a la clínica, todo lo estamos haciendo sentaditos. Y no se diga con nosotros como médicos, estar todo el tiempo en una consulta, más de 6 horas sentados viendo una cantidad impresionante de pacientes y no poderte más que medio parar a revisar al paciente, regresas y estar sentado haciendo notas, recetas. Entonces, esto va a tener una repercusión, no es igual, va a afectar a las rodillas, pero no va a ser exactamente el mismo mecanismo fisiopatológico en comparaciones a nuestras generaciones de padres y abuelos, en donde ya hay una desviaciones. Ahorita vamos a ver un ejemplo que tengo de cuando estuve en la clínica de geriatría, de cómo las alteraciones no atendidas de los defectos posturales, deformidades en los miembros pélvicos y en otras partes, generan que las rodillas pues vayan teniendo ese desgaste, esa deformidad tan increíble que va a generar que va a disminuir su capacidad de actividad. Y en los niños no se digan, también lo vamos a mencionar más adelante, el proceso de obesidad es el factor número uno que está generando una gonartrosis a edades más tempranas. Entonces, ahorita, en la actualidad, son adultos mayores, pero estamos hablando de una generación donde tuvo que caminar, subir, bajar en forma importante toda su vida. Y ahorita en las nuevas generaciones va a haber gonartrosis, pero más precoces por la falta de actividad. Entonces ya es otra fisiopatología. Entonces, ahorita lo que vemos es más común en las mujeres, ¿no? Las mujeres estamos hablando mayores de 60, 70 años, mujeres que la mayoría no generó carreras, no generó tanto trabajo, generó más estar en casa, estar con los niños y también eso repercutió en este tipo de personas, el que se incrementara más esta patología. ¿Sí? Entonces, aproximadamente un 10% de la población mundial tiene 65 años o más, y de este el 55,7% representa la población femenina. Y entonces la prevalencia de la patología es de más de hasta un 40%. Entonces, es muy frecuente. Siguiente, por favor, la enfermedad en nuestra actualidad y en nuestro querer diario. Clasificación, vamos a ver esto rápido. Solamente se habla de dos: primaria o idiopática, que múltiples factores, y la secundaria o traumática.
Traumática no quiere decir que se cayó ahorita, se dio en la rodilla y ya tiene osteoartrosis. Traumática y ya lo vemos en gente con albañiles que tuvo que estar hincado, que tuvo que estar sentado, que tuvo que cargar, traumática porque estaba en un puesto y tenía que andar cargando bultos, porque tenía que subir muchas escaleras. Entonces hay muchos tipos de trauma, ¿no? De tipo repetitivo, no solo el trauma directo. El trauma directo en la mayoría de las veces va a generar lesiones ligamentarias, fracturas, esguinces, pero va a contribuir al proceso de desgaste. Entonces no hay que casarse con que un trauma es de que ahorita se pegó y ya tiene osteoartrosis. La osteoartrosis es el proceso crónico que se ha generado, el desgaste del cartílago, de recubrimiento del hueso. Y los síntomas más comunes con los que se inicia pues, es dolor de rodilla, que es generalizado, no específico, no localizado, ¿sí? Que es gradual, que empieza a ser poco a poco, empeora con la actividad un poco, pero también a veces mejora después de que, más bien aquí, que empeora con la actividad sería que hay una sensación de rigidez por las mañanas, cuando el paciente estuvo sentado un rato y reinicia, me paro, reinicio mi actividad y es cuando comienza a haber dolor, sensación de rigidez. Puede haber un poquito de edema en las primeras etapas de gonartrosis. Entonces, esos son los síntomas. Cuando ya nos está avisando la rodilla, ya está mal. Hay que actuar sobre esa rodilla porque hay que evitar que llegue a grados 2 y menos, llegar al 3 y al 4 donde ya la rodilla prácticamente es indicativo de cirugía. Ya no hay para atrás, ya no hay forma de que se genere o regenere el cartílago y el hueso ya está chocando con hueso, ya no hay quien lo esté eh, recubriendo y por lo tanto ya el desgaste del hueso va a generar cada vez disminución de esa circunferencia de los cóndilos que vimos y por lo tanto ya el proceso de movimiento va a estar limitado. ¿Sí? Es como si la llanta de un carro se empezara a hacer cuadrado, pues va a haber un proceso de limitación y va a haber choque más frecuente y cada vez más avance, más rápido el grado de desgaste. Entonces, en los primeros datos, síntomas que el paciente empieza con estas alteraciones, tenemos que dar los primeros auxilios, primeros tratamientos que sean efectivos y eviten que el paciente llegue a los grados quirúrgicos, donde va a generar mayores gastos. Por favor, hay un microfonito, está sonando. Este, entonces, hay que detectar en estas primeras etapas es cuando hay que detectar al paciente y empezar a trabajar con ellos para evitarles y no lleguen con el ortopedista y se hagan gastos millonarios de infiltraciones que a la larga veremos no están generando ninguna mejoría real en esta patología y que va a terminar tarde o temprano en una reemplazo articular que es otro gasto. ¿Sí? A nivel institucional y a nivel particular ni se diga, ¿no? Estamos hablando de cirugías de más de 120,000, 160,000 hasta 200,000 pesos, dependiendo de la calidad de la articulación que se va a meter en la rodilla. Entonces, esto es lo que me interesa, que se empiece a hacer conciencia, que los primeros datos ya nos avisa y hay que tomar en cuenta a este paciente para que no avance. Siguiente. Entonces, en las fases primarias de la enfermedad se evidencia por la inflamación de la membrana sinovial. Va a haber un proceso, por eso le digo, no solamente es el desgaste de la parte articular, sino ya empieza a haber un proceso de inflamación generalizado en parte interna de la rodilla, en donde está la membrana sinovial. Empieza a haber una sinovitis, ¿no? Entonces empieza a haber aumento de líquido sinovial y empieza a haber mini bursitis. Entonces tocamos y lo que gran parte de los dolores que tiene la rodilla es sinovitis, es decir, inflamación. ¿Sí? Y que va aumentando conforme la gravedad de la patología va aumentando, se va haciendo cada vez mayor esta respuesta sinovial y que en algún momento en los grados 2 3 la sinovitis ya empieza a ser un proceso difícil de controlar por medios físicos, por medios de fármacos
y por lo tanto ese paciente ya es candidato a una limpieza articular, ya esa rodilla ya está a un 60% de casi llegar a lo que es el reemplazo articular. Solamente es prolongar un poco, limpiar, quitar asperezas y esto de todos modos va a ir avanzando porque no estamos haciendo cambios en lo que vamos a hablar que generen la estabilidad de la rodilla. Entonces sigue progresando, empieza a haber esta sinovitis. Ujú. Y y empieza a haber una alteración de lo que son las vías naturales de inmunidad. Toda una respuesta que vamos a ver que se genera dentro de la rodilla y por eso es que se tratan de hacer fármacos que traten de evitar este proceso a nivel interno, pero todo esto es suplir, detener lo que está avanzando y no quitamos el proceso primario que está generando esta este problema de desgaste. Siguiente. Ok, entonces existen teorías de cómo se va presentando estos cambios fisiopatológicos en el proceso al ver la inflamación de la sinovial, el líquido comienza a tener cambios, ajá, y empieza a haber una cascada de activación de mediadores inflamatorios como los leucotrenos, los factores de crecimiento, proteínas plasmáticas, la proteína C reactiva se incrementa, que esto nos dice que hay un proceso inflamatorio, obviamente, ¿sí? Y empieza a haber citoquinas, empieza a haber toda una cascada inflamatoria dentro de la rodilla. Y por eso cada vez se va a hacer más difícil de tener esta bola de nieve que empezó con una bolita y cada vez empezó a ser ya más y más y más grande el proceso inflamatorio, que empezó con una leve molestia me duele un poquito y dejamos que siga avanzando, avanzando, avanzando y haciendo cada vez mayor el proceso de inflamación. Siguiente. Bueno, entonces seguimos otras teorías. Está basada en que eh, el que está formado principalmente por colágeno tipo 2, los proteoglicanos y los condrocitos, los condrocitos, son los que generan la matriz extracelular que genera donde están flotando los condrocitos dentro del cartílago y estos son los que generan toda la parte nutricia hacia el líquido sinovial para que se esté nutriendo. Y entre otras cosas, se empieza a ver un desorganización en su equilibrio y por lo tanto los condrocitos empiezan a meter más agua y el cartílago ya pierde su capacidad de someterse a descargas de peso, a impactos, porque tiene más líquido y por lo tanto ya es más aguadito y por lo tanto ya resiste menos y cada vez va a ser más rápido el que el cartílago se vaya deslavando o se vaya desgastando, ¿sí? Empieza a haber un cambio en las cantidades de sustancias que están formando este cartílago de recubrimiento, ya no es duro y por lo tanto eso va a permitir que avance más rápido la enfermedad. Siguiente. Bueno, y entonces, bueno, siguiendo con estas teorías, con todo este proceso de inflamatorio que estamos mencionando, en las primeras etapas de la osteoartrosis, los condrocitos secretan inhibidores tisulares. Como les decía, todo es un proceso enzimático que se genera y va a hacer mayor producción de procesos favorecedores de la inflamación, pero a la vez el desequilibrio en la reparación, en que no se está formando nuevamente el cartílago en forma adecuada y por lo tanto en menor calidad y más fácil desgaste. Siguiente. Bueno, entonces, aquí es lo que me interesa llegar. Lo otro fue un recordatorio para poder establecernos. Ya les hablaba de generaciones antiguas, generaciones nuevas. La obesidad pues, no es nuevo, pero es algo que nos está enfermando cada vez más por toda la mala calidad de alimentos que se están dando a estas generaciones y que cada vez es más frecuente que desde bebés la obesidad ya se presenta. Entonces, imagínense un niño que no ha hecho nunca ejercicio, se va a parar
está formando, está nutriendo esos músculos y que sabemos que desde que estamos formados en el útero, no estamos formados como somos adultos. Nuestros huesos no están alineados como somos adultos, sino requerimos del proceso de maduración, tanto del sistema nervioso central, que a la vez va a estimular a todos los receptores musculoesqueléticos, órgano tendinoso de Golgi, entonces que ahorita vamos a ver, el uso neuromuscular y empezar a mantener un tono muscular adecuado y al empezar a tener mayor actividad, más movimiento, más fuerza, incremento de la fuerza y por lo tanto el esqueleto comienza a tener la capacidad de poder llegar a la bipedestación, que es lo que más nos interesa en un bebé, que logre la bipedestación. Tenemos deformidades que son fisiológicas al momento en que el niño está generando su crecimiento, pero conforme los músculos van fortaleciendo, va haciendo torsiones en el hueso y va generando que vaya haciendo una alineación adecuada para cuando ya es un niño mayor, estamos hablando de 4 o 5 años, ya prácticamente ya está generando una postura normal o la postura que va a tener ese niño y si no actuamos en ese momento, va a generar trastornos en la marcha, en otras cosas, en la columna entre otras cosas. Entonces, la obesidad es uno de los factores que ahorita está dando más pie a generaciones más rápidas de osteoartrosis en edades más tempranas en estas generaciones. Ahorita somos de la época de los mundo fitness, ¿no? Ya de los años 70 para acá, todo ya empieza a ser fitness, ya son gimnasios, entre otras cosas, y el boom de los años, de los últimos años es que ya los gimnasios hay, igual que casi panaderías, creo yo, ¿no? Por todos lados. Desafortunadamente, la gente que está dando asesoría en un gimnasio son, perdón la palabra, ignorantes, no son gente preparada. Hacen cursos, pero no tienen no tienen una base anatomo-fisiológica como nosotros. No son preparadores físicos porque existe en la escuela de preparadores físicos donde ellos sí tienen que ver parte de la anatomía, tienen que ver nutrición, tienen que ver cómo es este proceso fisiológico del ejercicio y cómo se debe de preparar un cuerpo para poder entrar a una actividad de alto rendimiento y hacer el menos daño y logre los más altos calidades de actividad deportiva. Entonces, no es lo mismo en otros países del primer mundo, donde ellos los preparan desde los niños, donde tienen actividades reales de deportes en las escuelas, en donde van escogiendo a los niños con mayores talentos y van dándoles ya un entrenamiento de acuerdo a la actividad que quieren o que ven que tiene mayor capacidad para poder lograr esa actividad. Aquí somos, me gusta el fútbol y empiezo fútbol llanero, empiezo el básquetbol en las canchas de la escuela, nunca me fortalezco y entonces muchos deportes, no solamente el gimnasio, sino el karate, este, ahorita son el zumba, el CrossFit y entre otras cosas, está generando demasiadas lesiones, no solo a nivel de las articulaciones de la rodilla, tobillo, cadera, sino también columna, cuello, hombros, manos, en general en las cuatro extremidades. Entonces, este tipo de mundo ya moderno está generando una aceleración en el proceso de desgaste de toda nuestra población que están tratando de alguna manera de ser mejor o tener mejor fuerza o tener mayor capacidad, pero que no está vigilado realmente por médicos de deporte ni por un entrenador de veras. Entonces esto está generando demasiadas complicaciones y cada vez lo vemos más en consulta en jovencitos que ya vienen con lesiones importantes y que están limitando su potencial para generar un deportista triunfador a edades idóneas, ¿no? Para generar sus mayores potencias, sino que ya se lastiman desde antes y por lo tanto ya después ya no pueden seguir jugando ni haciendo la actividad porque ya se lastimó. Y vemos en la parte inferior una de mis pacientitas que tuve, que es frecuentemente que me lleguen este tipo de pacientes con estas deformidades. Entonces, esta pacientita, pues por la época en que la que vivió, la ortopedia en ese tiempo no estaba tan avanzada como ahora,
No se hacían cirugías para hacer alineaciones de los miembros pélvicos, pero vean, el grado de... Es un varo de la rodilla, valgo, perdón, de la rodilla derecha y un varo de la rodilla izquierda. Están las dos desviadas. Viéndola de frente, están hacia, de izquierda hacia derecha. Entonces, ese es un proceso que desde la juventud, ya muy seguramente la señora ya tenía el proceso de desviación, no se hizo nada y por lo tanto el resultado final fue que pues iba a terminar con una dificultad tremenda en la marcha, un desgaste tremendo, pero pues obviamente no es personas que no tienen seguro social, no tienen capacidad económica para hacerse una cirugía, para que le hagan una prótesis de rodilla y ese paciente con unas prótesis caminaría bastante mejor. Pero el problema es que se dejó llegar a estos grados y, pero bueno, como comentaba al principio, son personas que han vivido trabajando haciendo y por lo tanto los músculos mantuvieron lo más que se pudo en lo más alineado hasta cierto grado, pero he visto peores rodillas de pacientes adultos mayores, donde dice uno, ¿cómo puede caminar, no? Con dolores tremendos, pero bueno, el tratamiento que se le daba en ese tiempo era para mitigar un poco el proceso de dolor, la inflamación crónica que contiene, bursitis crónica, tendinitis crónica, y por lo tanto, pues solamente eran paliativos y hasta que no se sometiera a una reemplazo articular, pues no iba a haber realmente un tratamiento ya definitivo para poder una mejor calidad de vida, que son los que no tienen que llegar. Es la invitación, que no lleguen a esos procesos el paciente. Actualmente ya tenemos todos los medios para que esto eh, se alinean las rodillas a edades tempranas, hacer ejercicio, entrenamiento y que la persona se cuide, ¿no? Aparte que vemos que la señora tiene un poco de sobrepeso, obesidad, y esos son factores que están determinando mayor carga de trabajo sobre la rodilla y que favoreció el proceso de las desviaciones y por lo tanto de agonartrosis. En este caso, el compartimiento del lado derecho del lado externo es el más lastimado en la rodilla derecha y en el lado izquierdo es la parte del compartimento medial. Condilo medial es el que está más desgastado, simplemente por la posición de las rodillas, es donde está disminuido el rango de movimiento, perdón, el ángulo de los cóndilos, y esto genera mayor desgaste en esta parte. Siguiente, por favor. Mm. Bueno, entonces, ¿qué síntomas se agregan conforme va avanzando el proceso? Tendinitis, desde una tendinitis rotuliana, tendinitis de los aductores, de los abductores, de la pata de ganso, de los gemelos, ya en etapas mucho más avanzadas, pero también intervienen. La incapacidad o dolor, si me hinco, me duele, ya no tengo esa capacidad de poderme hincar y cada vez va a ser más limitante y no voy a poder hacerlo. Y dificultad o dolor cada vez que hago ejercicio, hay dolor de la rodilla, hay inflamación, cada vez va a ir avanzando conforme más se va haciendo el proceso inflamatorio, conforme más se va haciendo el proceso de mayores respuesta inflamatoria en el líquido sinovial y en la rodilla en general, va a ir respondiendo toda en forma global, una inflamación y me va a ir limitando a mi actividad. Cuanto más actividad haga de alto impacto, más inflamación, más dolor, más desgaste y se va haciendo un ciclo vicioso. Las bursitis, ahí vemos una del lado izquierdo, la rodilla del lado izquierdo, tiene una gonartrosis que todavía permite movilidad, una pequeña bursitis que todavía no está tan importante, pero esa todavía es funcional. La del lado derecho es una bursitis que les decía, la supra rotuliana, que es la más frecuente que ya se está presentando de unos años para acá, que es la más complicada para el rehabilitador darle un tratamiento y que disminuye. Pero ahorita vamos a hablar sobre qué podemos manejar en eso para poder, cuando llegue un paciente, empezar a manejarlo y vaya teniendo una respuesta menor de inflamación en la rodilla. Recuerden, el proceso aquí es inflamación. Eso es lo que tenemos que tratar, inflamación y empezar a recobrar la fuerza muscular para poder darle una mejor dinámica a la rodilla y y pueda seguir manteniendo esa función que tenemos. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué efectos tenemos cuando el paciente ya está en un proceso degenerativo, un adulto mayor, que es lo que más frecuente ahorita tenemos?
Esta tiene repercusiones, la enfermedad crónica, en disminución de la capacidad funcional del paciente. Ya se siente más cansado, ya hay menos movimiento, y mientras menos me muevo, menos fuerza, más dolor, más inflamación, ya me muevo menos y estoy en círculo vicioso. ¿Sí? Disminución de la calidad de la vida, se empiezan a ser más dependientes, les decía, empiezan con benditas, calentadores, rodilleras. Después ya nos vamos al bastón, a la andadera y después, por último, a la silla de ruedas. Mayor obesidad, menos movimiento y el paciente más dependiente. Entonces son círculos viciosos que hay que ir rompiendo en cada uno de los pacientes. Es complicado, pero es parte de nuestro objetivo que tenemos como médicos de educar al paciente para que no llegue a estos procesos. Es difícil, con toda una bomba de mercadotecnia donde sigas comiendo Coca-Cola, aunque sabes que te va a hacer un daño tremendo, en que sigas comiendo cosas insalubres que hacen obesidad más rápidamente, la famosa vitamina T y entre otras cosas, ¿no? Entonces es difícil pelear con toda esta corriente, el poder hacer entender a los pacientes que la calidad de vida, nadie nos preparamos para llegar a a una edad de adulto mayor de mejor calidad. No nos preparamos de seguir haciendo ejercicio, no solamente para poder caminar, sino para que nuestra espalda esté bien, nuestros brazos estén funcionales, para que podamos seguirnos moviendo, podemos subir, bajar escaleras, subir al transporte, entre otras cosas. Nadie nos preparamos. Entonces, las enfermedades crónicas degenerativas, no solamente la hipertensión y la diabetes, están generando pacientes incapacitados o dependientes. La gonartrosis y la osteoartrosis se está aumentando por el tipo de vida que llevamos y está cada vez menos ejercicios en adultos mayores, porque quedamos que en los jóvenes o en los que de 20, 30, 40 años están entrando a la era CrossFit, a la hora fitness, a la edad fitness y están generando las mismas enfermedades, pero por estar haciendo mal el proceso del ejercicio. El ejercicio no solamente es decir, camina 30 minutos y se acabó. El tratamiento durante mi carrera, mi formación como especialista de rehabilitación, me enseñaron que se prescribe, el ejercicio se prescribe. Entonces hay que tener un conocimiento real de qué es ejercicio, no solamente es moverse. Como médicos tenemos la obligación de tener que enseñarnos y poder entender cómo se debe de hacer un ejercicio que no dañe, que no lastime, que parece ser muy sencillo, pero que tenga las fases fisiológicas y de biomecánica adecuadas para que veamos qué es lo que estoy fortaleciendo, qué grupo muscular voy a mejorar, potencia, fuerza, resistencia, qué es lo que quiero mejorar, qué tipo de ejercicio voy a utilizar para ese paciente para que pueda generar la mejoría en lo que yo quiero. Entonces, rehabilitación. Hago aquí un paréntesis. Lo que va a evaluar y va a estar pendiente es a evaluar la funcionalidad, no dolor. No somos algiólogos, no somos tratantes de dolor, ni somos clínica del dolor. Participamos en el proceso de manejo y control del dolor, pero no nos especializamos en eso. Nos especializamos en mejorar, o nuestra función real será tener mejoría. Ok, vamos a avanzar un poquito más. Entonces, siguiente. Entonces, hay que tener cambios en los hábitos alimenticios, en los hábitos de sedentarismo, evitarlos, que se muevan. Siguiente. Hay que hacer toda una serie de invitaciones. Pacientes que todavía pueden caminar, pueden ser útiles, pueden hacer actividades, desde un baile muy sencillo, ciertas actividades. La más recomendable que siempre vamos a dar los rehabilitadores es caminata, natación. Son los dos deportes o dos actividades que nos ayudan no solamente, ya dije, muscular, sino cardiorrespiratoriamente. Los que tenemos que evitar son actividades de alto impacto. Esos no se recomiendan y que a muchas mujeres les encanta ir al aeróbic o el gordobish o se me fue el otro, pero que es parecido al aeróbics. Entonces, a las Zumba, bicicletas, al Zumba, perdón, Zumba. sí, gracias. El Zumba, que es también de unas décadas, 2 décadas para acá, se ha ido incrementando.
Y que es gente que, pues, de alguna manera trata de vivir y sobrevivir y pues, hago zumba, les enseño y la gente les encanta. Sudo, ¿no? Ah, porque es algo que les encanta. Yo ya sudé y ya hice ejercicio. Perdón, el sudor no significa que el músculo trabajó, solamente incrementó la temperatura y generó un mecanismo para mantenernos en una eutermia, ¿no? De temperatura. Entonces, mm, coloquialmente la gente cree que el sudar mucho es hacer mucho ejercicio. No necesitamos sudar para poder hacer un impacto en el músculo. 10, 20 repeticiones generan un proceso de fortalecimiento que va a generar una mejoría en la dinámica muscular y de la articulación. Siguiente. Bueno, esto es bueno, aquí en la parte 5 para que nos vayamos directo, les decía que el ejercicio se prescribe. Entonces, pacientes que sabemos que no han hecho ejercicio en más de 20, 30 años, no le voy a decir, vete a caminar media hora. Lo estamos sometiendo a una carga de trabajo de caminar sin fortalecer y por lo tanto va a haber inflamación, dolor y lo va a dejar de hacer. Entonces, no puedo estar haciendo eso. Se prescribe. Vamos a empezar con ciclos. Pueden ser, aquí hago un ejemplo muy sencillo, pero pueden ser ciclos de 10 minutos, dos ciclos de 10 minutos, sí, tres ciclos de 10 minutos. O empieza, sí, tres ciclos de 5 minutos con descanso de 1 o 2 minutos entre cada ciclo para que el músculo vuelva a regenerar, mejorar la carga de glucógeno, glucosa, para estar preparados otra vez a la actividad, porque no tenemos esa capacidad, esa memoria muscular de estar respondiendo a actividades largas con actividades ya complejas, ¿no? Dicen, voy al mercado todos los días, sí, pero te paras, ves a la vecina, vas a la tienda, te paras en la esquina, entonces no son caminatas continuas. Una caminata continua de 5 minutos genera un desgaste energético, mayor consumo de glucosa eh, y va a generar que se liberen ciertos radicales libres, entre otras cosas, ¿no? Y entonces empiezan calambres y no lo dejo de hacer. Entonces tenemos que hacer lo que vayan haciendo de forma paulatina. Y aparte, tengo que cuidar el corazón porque ese paciente no ha hecho ejercicio y por lo tanto no le puedo decir que media hora esté haciendo una actividad porque lo estoy sometiendo al corazón a una actividad que no está acostumbrado y no tiene la capacidad de estar bombeando tanto tiempo y estamos sometiendo las coronarias a procesos isquémicos. Hay que tener mucho cuidado. Entonces no es solamente decir media hora o una hora. Hay que empezar de menos a más en forma progresiva para que los músculos se vayan adaptando, vayan teniendo más capacidad, más fuerza, pero a la vez estamos fortaleciendo el sistema cardiovascular. Le digo, el ejercicio no solamente actúa local, sino a nivel sistémico. Siguiente. Ok. Siguiente, esas son las recomendaciones de que haga más actividades. Siguiente. Entonces, vamos a ver rápidamente fisiología. Fisiología del ejercicio es un mundo, es muy complejo, no se lo puede dar en una sola clase, pero vamos a tratar de resumir. La fisiología del ejercicio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que tenemos que saber qué tiene que tener todo el sistema nervioso central en buenas condiciones. Si no está, de todos un adulto mayor, que es de lo que estamos hablando, vamos a reforzar con el ejercicio, vamos a reforzar la vía motora, que es la vía piramidal, todos sistemas sensoriales que están participando junto con el sistema motor, estamos haciendo mayor propiocepción, estamos haciendo que reconozca el cerebro a la parte de los tendones, ligamentos, músculos que están en la nivel de la rodilla. Siguiente. Y esto va a generar que vayamos a mejorando el tono muscular y por lo tanto mayor flujo de sangre, mayor estabilidad y muchas cosas secundarias al proceso de un ejercicio. No solamente actúa el sistema de motor grueso, sino el motor fino, que es la vía extrapiramidal. Entonces estamos reforzando el proceso, ¿sí? Para enfermedades, tratar de prevenir enfermedades como Parkinson, entre otras. Entonces moverse, hacer, genera mayores conexiones, mayores, sí, mayor conexión interdendríticas, interaxónicas, que generan mayor plasticidad cerebral. Entonces el ejercicio no solamente me ayuda a nivel de la rodilla, me está generando un proceso de propiocepción, mejorar coordinación, mejorar equilibrio, fortalecimiento y entonces estamos reforzando en muchas formas a un adulto mayor que ya tiene un problema solamente de rodillas, pero le estamos mejorando otras cosas que también pueden ir degenerándose por edad. Siguiente. Entonces ahí vemos el cerebro, vía cortical,
que pasa por la médula espinal y va a generar tanto vía aferente y eferente aferente, todo lo que son los tendones, las terminaciones uso neuromuscular, órgano tendinoso de Golgi, que nos da la propiocepción, van a estar en constante actividad, van a estar retroalimentando los músculos agonistas, antagonistas. Vimos cuádriceps, vimos isquiotibiales, músculos agonistas, antagonistas. Entonces, cuando funciona uno, el otro genera de freno para que la articulación no se dañe y por lo tanto estamos en uso constante de estos grupos musculares y por lo tanto se está haciendo una retroalimentación a nivel sistema nervioso central periférico y estamos ayudando que haya mayor capacidad en todos los aspectos, no solo muscular, sino también sistema nervioso. Siguiente. Bueno, rápidamente, dos tipos de ejercicios que clasificamos para las actividades para describir un ejercicio. Tenemos las estáticas y las dinámicas. Estáticas se llaman isométricas. Si yo solamente genero una tensión en mis dedos, estoy haciendo un proceso isométrico. No muevo, no contraigo, por lo tanto estoy apretando y eso genera ya fortalecimiento. Pero eso solamente me ayuda en pacientes que tienen una fuerza muscular menor de 2 para que comience a tener una fuerza. En pacientes mayores de 3 a fuerzas tiene que haber movimiento. Sí me sirve el estático, el isométrico, pero no tiene tanta funciones o mejorías que da como el de movimiento, el dinámico. Y de estos tenemos isotónicos, isocinéticos y ausotónicos. Ahorita vamos a ver. Los que más me interesan es el isotónico. Ahorita vamos a ver cuál es el isotónico. Que hay concéntricos y excéntricos. ¿Qué significa? Concéntrico va hacia el centro, ¿sí? Una flexión, pero el otro está extendiéndose, está en excéntrico. Entonces siempre estamos en dos procesos, en un concéntrico y excéntrico. Siempre lo hacemos en forma simultánea entre agonistas y antagonistas, estamos generando estos dos procesos. Siguiente. Bueno, como vemos el de los aros, él está haciendo un concéntrico y eso fortalece, ellos tienen mucha fuerza, ellos generan, pero es que para llegar a ese punto tuvieses que haber pasado por otro tipo de ejercicios y poder llegar a hacer eso sin lastimarse. El que está haciendo las pesas, ese está haciendo un isotónico. Está generando un movimiento donde estamos haciendo la palanca de segundo nivel a nivel de codo y estamos utilizando tanto al bíceps y al tríceps, un agonista y un antagonista. Y entonces ese tipo de ejercicio nos ayuda, pero para poder hacerlo con pesas, primero tuve que haberlo hecho sin pesas para poder preparar a mi músculo y generar después ya una carga de peso sin que se lastime. Y el otro, que es un ejercicio excelente, es el mejor ejercicio, que es el que está en un aparato sentado, está haciendo una extensión del cuádriceps. Ese hay una máquina que se llama isocinesia. Si se acuerdan de la película de Rocky 4, donde está Iván Drago entrenando, todas esas máquinas que utiliza Iván Dragon se llaman isocinéticas y es lo mejor para el entrenamiento. Pero estamos hablando de una máquina que vale más de 1 millón hasta 5 millones, un conjunto de tener toda esta máquina. Entonces, no es algo a hacer, sí, que pueda tenerlo todo el mundo, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal, pero para un nivel, primer nivel, podemos hacer otras cosas que va a generar que mi músculo sea el que haga la magia. Siguiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bicicleta. Todos dirían, pero la rodilla se va a desgastar. No, aquí el truco de una bicicleta, la primera que estamos viendo que es la clásica, de una bicicleta que puede andar en la calle. El truco aquí, aunque se hablan de técnicas donde se tiene que hacer una medición y cierta altura para que sea lo más ideal, no. Se sube el asiento lo mayor que se pueda, donde pueda pedalear y alcanzar el paciente, para que la rodilla no alcance una flexión de 90 grados y entonces permita que no, al llegar a los 90 grados, el grado máximo entre el cóndilo, ¿sí? Del fémur y el húmero, la tibia, perdón, donde genera mayor desgaste. Pero si no hago a 90 grados, entonces no alcanzo ese punto y por lo tanto no hay tanto desgaste. Y estamos actuando. El músculo cuádriceps tiene su mayor potencia entre los 30 grados de flexión y 60 grados de extensión. Es un rango de 30 grados donde genera la mayor potencia del cuádriceps y de los isquiotibiales. Y con ese rango de movimiento que lo hacemos en la del lado derecho, que es una de tipo isocinética, y eso hay en muchos de los gimnasios, manejan ese tipo de de bicicletas donde el asiento está hacia atrás y enfrente están los pedales. E inclusive hay pedales que se venden ya que son portátiles, que tienen este principio donde lo pongo enfrente de mí, mi rodilla sin que doble a 90 grados y hago movimiento de pedaleo y el paciente va a tener fortalecimiento de cuádriceps isquiotibiales
y va a permitir que empiece a hacer una mejor actividad. Se empieza a disminuir la crepitación, que es uno de los síntomas que me faltó mencionarles. Este, Va a generar. Yo hice mi protocolo de tesis con una máquina de isocinesia parecida a esa que está ahí y donde veíamos, manejamos la medición antes y durante el proceso, al término de solamente 20 días de entrenamiento con la máquina de isocinesia, pacientes con obesidad grado 2 3 y mejoraba importantemente la fuerza muscular del cuádriceps. Estábamos hablando de un par de semanas. Imagínense un entrenamiento de 6 meses. Esos músculos generan ya una potencia, una estabilidad articular tremenda y en forma personal. Yo tenía mi gonartrosis con una crepitación que parecía maraca a las rodillas y después de más de casi un año, prácticamente yo estuve practicando bicicleta, disminuyó en un 100% toda la crepitación y el dolor. Dejé de hacer ejercicio y nuevamente está empezando nuevamente el proceso. Siguiente, por favor. Perdón, me está haciendo una pregunta que repetí la posición. ¿Me regresa la diapositiva? ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿La posición de cuál? De la bicicleta, ¿verdad? Bueno, entonces, lo más alto posible, dependiendo obviamente de cada persona, ¿sí? No hay una medida exacta, pero lo más alto en donde la rodilla, ¿sí? No llegue a 90 grados. No debe llegar a 90 grados, o sea, que no haga este movimiento, sino quede un poquito en extensión, solamente unos 45 a 60 grados de flexión de la rodilla para que esté haciendo el movimiento de pedaleo, ¿sí? Pero nunca llegue a los 90 grados, que es donde el fémur va a generar el mayor contacto y mayor desgaste. Abajito, 70, 60 grados, con eso es suficiente para que el cuádriceps y los isquiotibiales estén funcionando y estén haciendo el movimiento. Y este ayuda a que el líquido sinovial esté bañando bien la articulación y es muy benéfico. A mí me ayudó demasiado, pero estamos hablando de etapas primarias, iniciales de la gonartrosis. Etapas 3 4 ya no les va a funcionar. Ya es muy difícil que esto pueda mejorar en algo. Siguiente, ahora sí, por favor. Bueno, entonces, ejercicios, ya habíamos dicho, isocinéticos. Inicialmente se generan flexión, extensión de rodilla sin ninguna resistencia. Yo se los prescribo por 3 4 semanas. Si empieza a disminuir el dolor, ¿con qué lo vamos a controlar el proceso de dolor? Con calor. El calor, una compresa de semillas, eso se pueden hacer, o hay cojines eléctricos, ya lo van a tener que usar de forma permanente, porque el calor es menor ingreso de fármacos antiinflamatorios que estén produciendo gastritis, entre otras cosas, a menos que el paciente tenga otra enfermedad que se prescriba ya de forma definitiva al estar usando analgésicos, ¿sí? Una artrosis, perdón, una artritis por enfermedades reumatológicas, pues continuará con su medicamento. Pero si no es necesario, hay que evitar lo más que se pueda el estar usando antiinflamatorios en forma indiscriminada. Inicialmente, cuando empiezan los procesos inflamatorios, sí hay que usarlos 15 a 20 días, pero el uso del calor es la mayor manera de ayudar a desinflamar el proceso de el proceso que está generando hacer todas estas citocinas que están generando procesos inflamatorios crónicos en la rodilla. Entonces, el que se ponga 20 minutos diario, 3 veces al día, va a generar el control del proceso inflamatorio de una forma importante, pero el paciente tiene que hacerlo diario, sin pretextos y que no se le olvide. Si lo hacemos diario, el proceso inflamatorio se empieza a autorregular, empieza a disminuir el dolor y por lo tanto me permite nuevamente hacer actividad. Entonces comienza a hacer los músculos que vamos a hacer entonces es cuádriceps isquiotibiales, la que tenemos acostada boca abajo del cúbito ventral con la rodilla flexionada y una liga, ese es el movimiento de extensión para fortalecer isquiotibiales. Ese simple movimiento sin la liga fortalece, pero lo tengo que hacer de 20 a 30 repeticiones 3 veces al día. Estamos hablando de 60, 90 repeticiones diarias. Si lo hacemos, el músculo se empieza a fortalecer. El que vemos el segundo acostado de cúbito dorsal con la pierna extendida,
Ese es un movimiento combinado entre flexores de cadera y el extensor de rodilla, que también tenemos que establecer, porque les dije que los músculos eran biarticulares, entonces también tengo que fortalecer los que están en la cadera, como los de la rodilla, pero también los gemelos. El que está lateral, de cúbito lateral, y está haciendo una flexión y extensión, está combinando dos movimientos y nos ayuda tanto a los pelvitrocantéricos, a los que son los abductores, y genera actividad del cuádriceps, isquiotibiales, y la resistencia tiene que iniciarse, normalmente vienen paquetes de tres y se genera un proceso de hay que hacerlo, perdón, con la liga de baja resistencia, la más delgadita, con eso vamos a empezar, pero ya que lleven 1 o 2 meses de estar haciendo sus ejercicios sin carga de peso ni resistencia. Posterior a eso ya se inicia el empezar con solamente 10 repeticiones con la liga, una vez al día, después 2 veces al día, las 2, 3 semanas y después ya 3 veces al día, conforme vaya tolerando. ¿Cómo se va a ver? Que no genere dolor. Si genera dolor, todavía no está en condiciones el músculo para que pueda hacer la resistencia. Hay que reducir otra vez y que siga haciendo sus ejercicios, que siga poniéndose el calor y esto va a ayudar el control real del proceso inflamatorio. Y el que vemos sentada en la silla del lado izquierdo, ese es la flexión. Está haciendo una flexión hacia la parte posterior, entonces está manejando isquiotibiales. ¿Vale? Es otra manera de manejar isquiotibiales. Entonces, hay muchas formas, ahí en YouTube ya hay muchas posiciones. Viendo este tipo de ejercicio, solamente estoy poniendo ejemplos. Que no olvidemos que los músculos son los que van a dar la estabilidad de la rodilla, no van a permitir que el espacio articular se disminuya, sino que se mantenga siempre en un estado más estático y por lo tanto el movimiento no genera tanto desgaste y no avanza la enfermedad. Esto es lo que más nos interesa que tenemos que tener en cuenta. Hay que detener la enfermedad, pero esa es la única manera. No hay medicamento, no hay forma en que se detenga esta enfermedad si el paciente no genera esta actividad ya en forma cotidiana. Y esto no solamente debe ser para los enfermos de rodillas, eso tendría que ser ya unas rutinas de ejercicio para gran parte de todos, para mantener nuestras piernas funcionales y puedan soportar que hoy tengo que subir edificios de 5 o 6 pisos, hoy me fui al cerro de no sé qué, entonces si no estamos en condiciones, las actividades que hagamos van a generar que repercutan sobre nuestras rodillas y la obesidad pues va a ser el factor más importante que va a generar la aceleración del proceso degenerativo de la rodilla. Les había dado en las últimas diapositivas nada más unos ejemplos sobre lo que es el uso actual de tratamientos físicos. Pásame la siguiente, por favor. Creo que viene uno donde viene un cuadro. Ah, bueno, esos son otros ejercicios que son muy buenos. En pacientes que pueden sentarse, que tienen buen equilibrio, pueden utilizar esto y es muy buen ejercicio. El que está levantando las piernas con la pelota entre las piernas, es muy buen ejercicio y no solamente estoy fortaleciendo flexores de cadera, cuádriceps, sino también la parte abdominal baja de la parte de los rectos abdominales la parte inferior y está generando un ejercicio que me ayuda no solamente a las piernas, sino también a la columna, que es otra de las enfermedades que están de la mano con el proceso de gonartrosis, los procesos de columna. Siguiente. Ah, bueno, lo que le decía, el manejo de AINES, ustedes se lo saben de pies a cabeza, de derecho y al revés, todo cómo va el proceso, que empiezan con paracetamol y de ahí ya se van hasta los esteroides, es el último que se debe de utilizar, ¿no? Y hay una grama de antiinflamatorios y en el seguro tenemos bastantes. Pero siempre hay que empezar con lo más básico. El paracetamol, a mi punto de vista, es más analgésico que desinflamatorio. Entonces, combinar el paracetamol con un naproxen o uso de naproxen diclofenaco para primeras etapas. Y si no responden, ya irnos a un celecoxib o un piroxicam, entre otros. Y bueno, a nivel farmacológico se está tratando de hacer medicamentos como la glucosamina, el codetín sulfato, glicerines, el ácido hialurónico, que son infiltraciones a la rodilla. Hasta ahorita no ha arrojado, y yo no he visto pacientes que hayan sido tratados con estos medicamentos que haya una remisión o reversión del proceso. Una vez que se inicia la gonartrosis, solamente es mantener y bloquear que siga avanzando en las siguientes etapas. Cada vez que avance una etapa es muy difícil o casi imposible que regrese a la siguiente etapa. Si estamos en 1, 2 y 2 a 1 es muy complejo, ¿no? Y no hablemos de un grado 2 a un 3, ya prácticamente es imposible. Si llegó al grado 3 ya no va a regresar al grado 2.
y va a terminar en una cirugía. Actualmente, ¿qué se está utilizando para tratar de controlar el dolor en los pacientes? Yo apenas lo estoy experimentando y empiezo a ver un poco de mejoría. La aplicación de toxina botulínica en la rodilla, en el espacio interarticular, genera una disminución de todos los que vimos, los factores que están generando el proceso inflamatorio a nivel de la rodilla, que se ha visto los efectos de la toxina botulínica, no solamente el de la parálisis, y está ayudando a controlar, pero solamente control de dolor. No me va a reparar, no va a generar cartílago y va a terminar de todos modos ese paciente en una prótesis, si es que se puede operar o quiere operarse. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor. Indudablemente, mucho de lo que usted nos comenta actualmente es lo que nos enfrentamos nosotros día a día en el primer nivel de atención, ¿no? Sobre todo los factores predisponentes de los cuales usted nos habló hace un momento. Creo que los más importantes, la obesidad y el sedentarismo al cual nos estamos enfrentando con los pacientes, ¿no? Y sobre todo hacerles entender a los pacientes lo que cada vez nos es más difícil, la cuestión de la funcionalidad, ¿no? El tratamiento prácticamente de la gonartrosis es evitar que el paciente merme su calidad de vida, que sea funcional para sus actividades cotidianas. Y a veces lo que el paciente le da más importancia, más que la funcionalidad, es quitarle el dolor. A mí quítame el dolor, ¿no? Así Cuando, es. como usted mismo lo comentaba, ¿no? El dolor limita la funcionalidad, el paciente está más en reposo, eso genera más problema de debilitamiento a nivel muscular y es cuando viene o se viene dando esta aceleración en el proceso, ¿no? Entonces, batallar o luchar, hacer una labor constante para modificar todos estos factores, obesidad, mantener una vida activa desde las etapas iniciales, ¿no? Como usted mismo comentaba, a veces pensábamos que esto era del adulto mayor y vemos ahora pacientes jóvenes padeciendo este tipo de problemas, pero si hacemos un poco de historia clínica, pues nos damos cuenta que es un paciente pues obeso quizá desde la infancia, sedentario prácticamente toda su vida y bueno, Esto, esto lo vamos a ver cada vez en edades mucho más tempranas, ¿no? Entonces, la verdad, los puntos que usted abordó el día de hoy en su plática, pues creo que es a lo que nosotros nos vamos a enfrentar todo el tiempo y sin embargo es una labor que tenemos que mantener de forma constante para, como usted dijo, al final mejorar la calidad de vida de estos pacientes, dado que una vez que el paciente se somete a una cirugía, muchas veces nos han llegado a reclamar, es que me operaron, pero sigo teniendo dolor. Volvemos a lo ujú. mismo. El tratamiento quirúrgico es para que el paciente pudiera por lo menos mantener en medida de lo posible la funcionalidad, mas no le vamos a quitar completamente el dolor y a veces eso es algo difícil de hacerlos entender. Así es. Sí, porque te pusieron un metal, más todo el proceso inflamatorio crónico destructivo de los tendones no te lo están quitando. Entonces el dolor va a seguir. Y si no mejora el fortalecimiento y la estabilización musculoesquelética, pues no hay una mejoría. Entonces, el que se prepare antes también de una cirugía haciendo ejercicio, dices, bueno, no voy a remitir el proceso de la gonartrosis, pero voy a preparar que los músculos mejoren la capacidad vascular y entonces la recuperación de la rodilla sea mejor, ¿no? Entonces, el ejercicio sigue siendo el único que va a mejorar no al 100, pero sí por lo menos un 80% y que sea más funcional el paciente. Entonces no tenemos que olvidarnos, el proceso de control de inflamación, calor, medicamento es básico para que el dolor lo controlemos y el paciente no se esté quejando tanto. Pero ya la funcionalidad alterada solamente se mejora con una prótesis, pero si persiste obesidad, no movimiento, no ejercicio, va a seguir tendinitis, va a seguir bursitis y por lo tanto va a seguir con dolor. Entonces seguimos en ese ciclo, solamente vas a poder caminar, pero aún con dolor. Entonces es importante, el ejercicio es el único que va a ayudar a que la rodilla vuelva a ser funcional en todos los aspectos, con o sin cirugía, y prevenir llegar a los últimos estadios de la enfermedad. Y por ahí vi una pregunta, no sé si podemos empezar con las preguntas. Sí, claro que sí. Me preguntaba sobre cuáles eran las indicaciones para el uso de esteroides, los procesos
agudos, procesos de bursitis agudas, tendinitis agudas, donde tiene una inflamación importante en la rodilla y una limitación importante de la rodilla, en generalizado, va a ser una de las indicaciones. Eso es más específico del ortopedista, este tipo de procedimientos. Sí, todos los médicos tenemos la capacidad de hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado, hay que hacer una buena técnica de asepsia-antisepsia y tener en cuenta que solamente se pueden utilizar máximo 2 ocasiones, no seguidas, del uso del esteroide, porque va a generar osteopenia importante. Entre más le metas esteroides, más rápido vas a acelerar el proceso de osteopenia y por lo tanto vas a proceder a que el hueso tenga menor calidad para una prótesis. Entonces es controversial el proceso de que sí es lo mejor para quitar el dolor, pero es, en un es cuando el paciente no está mejorando, no ha remitido con el antiinflamatorio, ya estamos con una combinación de dos, tres antiinflamatorios, y está con calor, y ya le dieron terapia, si no mejoró, entonces, y está en un grito el paciente, entonces es cuando se utiliza el esteroide, es como ya tu última etapa para poder darle algo que el paciente mejore. Pero si se limita a que no se pueden estar utilizando en forma constante y no se recomienda por la alteración y la problemática de la osteopenia que se genera secundaria al uso de esteroides locales en el hueso. Ok, doctor. Aquí hay otra pregunta en el chat de la doctora Alicia Juárez. Nos pregunta, ¿y qué pasa con un paciente que no tiene obesidad, que realiza ejercicio, correr y presenta dolor articular de rodilla? Quizá el único factor de riesgo, dormir en posición de cúbito ventral, ¿sería el mismo manejo? Ok, tenemos que ver realmente porque es muy probablemente sí tiene una gonartrosis por su actividad física, pero es un grado 1, grado 2. Les repito, la gonartrosis no solamente es el desgaste, son el proceso de mal entrenamiento físico, está generando algún proceso de bursitis, ligamentitis, que a veces no hacemos diagnóstico, los ligamentos se inflaman y generan dolor. Entonces, si sabemos dónde están los ligamentos, podemos clínicamente palpar y determinar qué es lo que está inflamado o si son los tendones. Entonces, las posibilidades es ligamentitis, tendinitis y bursitis. Son las más comunes en una actividad física extenuante que se generan por una mala práctica o que se le ocurrió hacer más ejercicio o hizo mal, corrió en un terreno irregular, o jugó de más, ¿no? Entonces pues, genera un proceso inflamatorio. Entonces, igual, si es un proceso agudo, ahí no se maneja el calor, se maneja frío, compresas frías. Las bolsas de agua que se llenan se pueden hacer con agua fría y tienen que ser, obviamente, con una protección de una franelita o sobre la ropa, poner en frío, no congelado, sino frío, frío. No hay una temperatura que les pueda decir exacta, pero que sí esté frío y dejar de unos 10 a 15 minutos para no generar un congelamiento o una lesión, superficial por el frío. Hay que tener cuidado en eso, ¿no? Pero sí es lo que va a determinar que disminuya la respuesta inflamatoria lo más pronto posible. Ah, y eso también, qué bueno que viene esto. En la bursitis suprapatelar, que es la más complicada que les decía, yo manejo frío, no manejo el calor. Si está por arriba de la rótula inflamado, hay que manejar frío, que es el que va a generar que esa bursa se empiece a desinflamar. Si manejo el calor, el proceso es muy lento y con mucho dolor. El frío en esas ocasiones es la única que yo utilizo para las bursitis. Y cuando son procesos de que hizo ejercicio recientemente, viene con el dolor, manejamos en frío, manejamos analgésicos, el que sea de su preferencia. Si ya es multitratado o no ha tenido manejo, podemos empezar con unos sencillos o irnos directamente a un Celecoxib. Y unos 10 15 días de tratamiento, su calor y obviamente disminuir la actividad, que eso es lo más complicado en ese tipo de pacientes que son vigoréxicos que son ya adictos al ejercicio y sienten que si no hacen ejercicios ya la lonja les está creciendo 3 centímetros por hora. Entonces es muy complicado hacerlos entender que la falta de actividad en ese momento va a ayudar a que la respuesta de inflamación disminuya y vaya retomando posteriormente que ya disminuyó el proceso a actividad, pero otra vez como si fuera un principiante, empiezo de poco hacia más para no volver a generar un proceso de distensión o esfuerzo mayor que vuelva a inflamar.
Muy bien, doctor. Acá hay otra pregunta. Nos ponen en el chat, ¿los pacientes con obesidad y gonartrosis no deben de estar incapacitados por dolor? ¿Se debe controlar el dolor o por qué se están incapacitando tanto los pacientes en las instituciones? Ok, el paciente camina, no camina. Esa es la pregunta, ¿no? Si no camina por el dolor, porque tiene un proceso inflamatorio ya crónico agudizado, pues es un paciente que no se puede desplazar del trabajo. Entonces hay que catalogar la incapacidad para que podamos dar un tratamiento, disminuir el proceso de agudización. Y entonces ahí sí entraría un esteroide probablemente, si queremos que sea más rápido, pero hay que evitarlo lo más que se pueda. Este, la valoración por el ortopedista, darle su incapacidad, que lo vea el ortopedista lo más pronto posible y ellos determinen si es un paciente que requiere solamente manejo farmacológico o ya es candidato a una artroscopía para poder limitar, porque ya la sinovial ya está en un proceso crónico que ya no va a revertir tan fácilmente, que lo que le decía, que no hay que llegar a la sinovitis crónica. Cuando ya tiene procesos de inflamaciones y cada mes o cada rato se me está inflamando y de repente viene cuadro agudo, esa sinovitis ya se enfermó, esa sinovitis ya no va a responder a los desinflamatorios y hay que seguir dando tratamiento rehabilitador. Tendría que ser idealmente un proceso multidisciplinario, en donde podríamos ustedes, junto con rehabilitación y ortopedia, estar viendo simultáneamente, dar tratamiento rehabilitador, no mejora, entonces ya pasa el proceso de probable artroscopía, limpieza articular, limpieza, una cimenectomía y entre otras cosas que se le pueden generar. Pero ese paciente obeso ya tiene un proceso crónico y va a ser de difícil control. Pero ¿cuál es la indicación de una incapacidad? Si el paciente camina o no camina, tiene una limitación del arco del movimiento mayor de 50 grados o este, del 50%, podemos ponerlo como un... No hay algo así en la literatura como tal, pero yo en la práctica clínica, alguien que no puede mover su rodilla más allá de 30, 40 grados, pues obviamente ese paciente no puede estarse desplazando, es muy doloroso y no le va a permitir hacer sus actividades. Entonces hay que tener en cuenta varias situaciones, el proceso funcional, qué tanto sí realmente puede caminar y cómo está la reacción inflamatoria local en la rodilla y qué tanto está involucrando, si hay procesos tendinosos, ligamentosos y otro proceso que se entremete entre estos procesos de rodilla crónica es las lesiones de menisco, ¿no? Entonces a veces pensamos que solamente es una gonartrosis y es un paciente que, ay, giré, hizo un movimiento de rotación donde la pierna quedó el pie fijo, pero giré lo de aparte y hizo ese movimiento en la rodilla. La rodilla solamente hace flexo extensión, hace movimiento de rotación, pero son mínimos grados, pero lo forcé demasiado, entonces hice el cambio de presión sobre uno de los meniscos y generó una ruptura de menisco. Y eso es muy frecuente y tengan mucho cuidado en eso. No se confíen que solamente son ligamentos tendones. Me ya han llegado pacientes con envío directo a rehabilitación, no pasan por ortopedia, porque es el proceso de gonartrosis, y los mando ultrasonido y resulta que traen fracturas de meniscos. Tengan mucho cuidado. Hay que revisar muy bien el paciente, hay que aprender a revisar bien una rodilla para determinar qué es las posibilidades. Maniobras de meniscos, maniobras ligamentarias, tendinosas y saber palpar cuáles son las bursas, dónde están y cuáles son las que están más complicadas. La función, grados de función de la rodilla y en conjunto, entonces ahora sí ya tengo tener la capacidad de determinar, ese paciente no está en condiciones, está justificado que le dé una incapacidad. Te manejo 2 semanas. Si no mejoras, te vas al ortopedista porque esto se está complicando. Hay algo más allá que requiere de estudios especializados, no solamente una simple radiografía. La radiografía solamente te dice que no está fracturado el hueso, no ves tendones, no ves ligamentos, no ves meniscos. Entonces, ¿qué requiere? Un ultrasonido. Ustedes lo pueden hacer también. Mando un ultrasonido, veo que mi paciente no tenga algo más complicado y si veo que sí hay algo, pues ya más justificadamente lo voy a mandar al ortopedista y ya él determinará si solamente requiere un proceso de rehabilitación o ya requiere de un proceso artroscópico para poder mejorar esa rodilla que ya se está complicando, ya está en grados más avanzados de su proceso de gonartrosis crónica. Muy bien, doctor, muchas gracias. No sé si alguien tenga más alguna pregunta en el chat o la quiera hacer, este, puede activar su micrófono.
¿Ninguna otra pregunta más para el doctor? Todo claro, no se entendió nada. Nah. Parece que todo quedó muy bien, doctor. Pues Eso espero. esperemos que sí. Y obviamente que todo esto se ha llevado sobre todo a la práctica, ¿no? Por el beneficio Así de es. nuestros pacientes. Así Y bueno, es. no nos queda más que agradecerle nuevamente una participación más con nuestra asociación. Haremos el reconocimiento de manera virtual, le haremos llegar de cualquier manera su reconocimiento, su constancia a la colaboración del día de hoy a nuestra asociación. Sí, el Colegio de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar, ASOME 21, Está otorga la poniendo, presente constancia perdón. al doctor Manuel García Mora por la presentación del día de hoy con artrosis en el primer nivel de atención.